Buenos días, mi nombre es Manuel Pinilla. En esta primera hoja lo que podemos ver es toda la introducción del trabajo. Podemos ver el nombre de los estudiantes que presentan este trabajo, los cuales son Francisco Pérez, Harrison Roldán, Andrés Felipe Ruiz y yo, Manuel Felipe Pinillo Tovar. En la parte de la derecha podemos ver todo lo que son los hipervínculos que nos llevan a las diferentes hojas de este taller. Por otro lado, tenemos en la segunda hoja, todo lo que son el diseño conceptual de la base de datos del sistema. Se presentan tres entidades principales, las cuales son médicos, pacientes y enfermedades, las cuales tienen cada una su propia clave primaria. También tenemos las flechas. Las flechas representan las entidades entre estas entidades. Entonces, el médico atiende a los pacientes y pues los pacientes están asociados a las enfermedades. En la tercera hoja está la propuesta del menú principal del sistema, el cual es un diseño llamativo de fondo morado, con ilustraciones espaciales. En este se muestra tanto el nombre de la clínica como el eslogan. En el menú ofrecemos tres accesos principales y más abajo tenemos cuatro botones de consultas específicas. Por último, tenemos el organigrama de la clínica en la parte inferior. Hola, mi nombre es Harrison Pérez y yo me encargué de llevar a cabo la organización y distribución de la clínica, la cual pueden ver organizada y distribuida en el organigrama en pantalla. Muestra cómo se encuentran divididos los distintos departamentos de espacio blanco IPS y el cómo se está llevando a cabo el manejo, y aquí tenemos también nuestro botón para volver de manera inmediata a nuestro menú principal. En esta hoja podemos realizar lo que viene siendo la consulta de información de los datos de los pacientes. Tenemos en este menú desplegable en el nombre del paciente para poder elegir a cualquiera de los pacientes de nuestra IPS. Para ver sus datos, una vez elegimos al paciente, la base de datos automáticamente nos va a arrastrar todos los datos relevantes de ese paciente, como puede ser el número de historial, sus datos personales como dirección, teléfono, entre otros. Igualmente a la derecha podemos ver nuestro botón para volver al menú principal. A continuación, vemos que en este apartado podemos hacer la consulta de información de los datos de nuestro personal médico. Para ello se usa un sistema completamente idéntico al de la consulta de datos de los pacientes. Seleccionamos en la lista de médicos al médico que queremos visualizar. Su información automáticamente la base de datos nos va a dar la información completa y relevante de este médico, como su código identificativo, el lugar donde cursó sus estudios y entre otros. Además, como siempre, tenemos nuestro botón para volver al menú principal. Y por último, me gustaría hablar del formulario que de enfermedades, donde es posible consultar la información importante con respecto a una de las enfermedades registradas en la base de datos de nuestra IPS. Volvemos a utilizar un modelo de lista desplegable donde seleccionar la enfermedad de la persona que queremos ver la información y nos va a dar una breve descripción de esa enfermedad. Nos darán información sobre el código con el que se encuentra registrado en la base de datos de la IPS, el sistema al que afecta esa enfermedad y una lista de códigos de los pacientes que padecen esa enfermedad. Hola, hola a todos. Mi nombre es Francisco Pérez y continuando con el, nuestro sistema, quiero presentar aquí pacientes por médico. Aquí simplemente lo que hicimos fue que hicimos una tabla con un menú desplegable en el cual podemos elegir un médico, por ejemplo, Amanda Gómez. Y por ejemplo, vemos que Amanda Gómez de paciente cuenta a Juan Pérez, el cual vive en tal lugar. También tenemos a Eva Martínez, por ejemplo, que tiene a este paciente, a Isabel Peña, y que vive en tal lado. También tenemos el botón para volver al inicio, al menú principal, para empezar con enfermedades por paciente. Aquí simplemente lo que tenemos es el nombre de los pacientes en una tabla y en un desplegable con todos ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Víctor Zarate, el cual vamos a ver que va a sufrir de faringitis, gripe y arritmia. Aquí nos va a decir también los sistemas afectados: circulación, circulatorio, respiratorio y respiratorio. Hay otros pacientes que tienen menos enfermedades. Por ejemplo, Juan Pérez, vemos que solo tiene hipotensión en el circulatorio. También con su respectivo botón al inicio. Y por último tenemos médicos por contrato. Aquí simplemente lo que hicimos es ponerle un número a cada contrato. En este caso, por ejemplo, uno, vemos que es administrativo. Y vemos que los médicos Amanda Gómez, Eugenio Sánchez y Mariana Sánchez
Em, tienen como tal, dice aquí, de dónde provienen y la ciudad de dónde son. También vemos aquí, por ejemplo, en tipo de contrato, contrato laboral, tiempo completo. Vemos que estos médicos están en tal ciudad y vienen de tal universidad. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Un saludo para todo el mundo, yo soy Felipe Ruiz y como tal aquí quiero explicarles la parte donde vamos a filtrar los pacientes por enfermedad. Así que en este caso, como podemos ver, en esta hoja tenemos una tabla y aquí a través de una lista podemos elegir cualquiera de las enfermedades que se encuentran en nuestra base de datos. Digamos que por ejemplo elegimos hipertensión y una vez elegimos hipertensión nos va a mostrar qué pacientes padecen de hipertensión y cuántos años posee cada paciente. Aquí, como siempre, tenemos nuestro botoncito para volver al menú principal. Si le hacemos clic, volvemos al menú principal, a nuestro formulario principal. Y por último, también aquí podemos aprovechar y hacer clic en la información anexa. Iremos a nuestra última hojita donde veremos todas las tablas y toda la información empleada para nuestra base de datos. Entonces, pues como tal lo manejamos a manera de tablas. Aquí tenemos la tabla de nuestros médicos, aquí tenemos la tabla de nuestros pacientes y por último la tabla de las enfermedades. Por último, aquí al lado de la tabla de médicos tenemos una pequeña tabla la cual explica cuál es el tipo de contrato utilizado para la contratación de los médicos. Esa información en su mayoría ya estaba adjunta a la hora de elaborar la base de datos de nuestra IPS. Sin embargo, hubieron datos que estaban faltando dentro de las especificaciones solicitadas, así que nosotros tuvimos que anexarla. Y pues como tal, por último, tenemos nuestro botón de siempre para volver al menú principal. Hacemos clic y aquí volvemos al menú principal de nuestra IPS. Y pues como tal, este ya es el trabajo que nosotros realizamos, nuestra base de datos, y ya como tal el sistema de información para espacio blanco IPS. Eso sería todo y muchísimas gracias por ver. Esperamos les haya gustado nuestro video.